Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes un comentario, reacción, interpretación u opinión muy personal de mi razón número 4, por la cual entiendo que Terry es el amado de Candy, en el libro Candy Candy, Historia Definitiva por Kei Konajita. Como les he indicado en videos anteriores, y esto es para beneficio de aquellos que no han tenido la oportunidad de ver otros videos, estoy estableciendo mis razones por las cuales Terry es el amado de Candy, desde la razón número 5 hasta la razón número 1. En este momento estoy compartiendo la segunda parte de mi razón número 4. La razón número 5, recapitulando, por la cual yo creo que Terry es el amado, guarda mucha relación con la decisión de la autora en reescribir la historia desde cero y en haber efectuado unos cambios significativos al haberlo hecho. Mi razón número 4, que comencé hablando sobre el particular en mi video pasado, es la estructura o recursos literarios de la novela. Estructura y o recursos literarios. Y en el video pasado, que fue la parte 1, me estaba enfocando en el orden circular de la novela y tuve la oportunidad de mostrar 3 modelos diferentes de ese orden circular. Uno de ellos tomando en cuenta el prólogo y el epílogo, lo cual no es correcto, pero lo hago a beneficio de aquellos que así lo deseen. Uno que es el que sí corresponde, que es desde el capítulo 1 hasta el fin de la parte 3, que eso es ya excluyendo el prólogo y el epílogo. Y otro modelo muy interesante que trata sobre el paralelismo entre el desarrollo de la historia y las entradas en el diario de Candy. Les había indicado también en el video anterior de que hay un cuarto modelo, pero ese cuarto modelo no es sino hasta el día de hoy, que lo voy a compartir con ustedes porque guarda mucha relación al tema que voy a discutir el día de hoy como parte de mi razón número 4, que sería la parte epistolar número 3. Antes de iniciar de lleno con el asunto, quiero hacer la siguiente aclaración del último modelo presentado en mi video anterior. Esta rueda o este modelo lo había compartido en el video anterior sobre un vínculo entre los sucesos en la vida de Candy o a lo largo de la vida de Candy y las entradas que son visibles para los lectores del diario de Candy. La historia comienza con Annie partiendo del hogar de Pony según las manecillas de reloj a mano derecha. Luego ella conoce a Albert en calidad de príncipe de la colina. Después conoce a Anthony y comparte con él. Anthony fallece, conoce a Terry en Inglaterra. Ahí es que comienza a escribir sobre Annie nuevamente en el diario ante su inminente llegada al colegio. Después ella menciona su encuentro con Albert en Londres. Luego le escribe directamente a Anthony, que aunque está fallecido, ella se dirige textualmente hacia él. Y después yo había indicado que todo el resto de sus entradas, aunque muchas no son visibles para los lectores, pues se dedican a Terry. Quería hacer una aclaración, pues justamente al inicio del capítulo 15 de la parte 2, y esto es varios capítulos después de ella escribirle a Anthony y comenzar a escribir de Terry, pues ella había escrito en su diario brevemente sobre la partida de Albert a Kenia, pero también pues habla sobre otros asuntos. Y quiero hacer una aclaración que también lo había especificado en mi video pasado, pero quiero volver a hacer énfasis en eso. El que yo haya colocado unos nombres particulares en cada parte o cada sección del círculo como figura más prominente no significa que Candy no haya interactuado con otros personajes. Tal y como ocurrió, por ejemplo, luego de que ella escribiera sobre Albert y su reencuentro con él, ella también había tenido la oportunidad de escribir sobre sus amigos, sobre Esther y Archie, por ejemplo, hasta de Lisa inclusive, y había mencionado a Annie también. Pero siempre va a haber una persona que destaque por encima de las demás. Es por tal razón que de todas maneras luego
de ese apartado de Anthony, llegando casi al final del círculo, al lado izquierdo, de todas maneras, la figura que destaca en las entradas del diario es Terry. Muchas de esas entradas no son visibles para los lectores, pero la última entrada del diario que sí se menciona textualmente por la autora es aquella en la cual se refiere a Terry, y con ello cierra para hacerle llegar ese diario al tío abuelo William. Dejando ese asunto aclarado, pues voy a proceder con el siguiente análisis. Un texto de carácter epistolar es uno que no está redactado en formato de prosa, sino más bien en formato de cartas. Creo que estamos más que claros en eso, pero la particularidad de esta novela es que comienza en formato de prosa y la tercera parte exclusivamente toma este formato epistolar, así como el epílogo. Sabemos que la autora pues ha establecido o ha mencionado en varias ocasiones que lo hizo de esa manera, pues digamos, pues para evitar tener que extender la historia demasiado. Aunque yo pienso que también pudo haber otras motivaciones. A continuación voy a mostrar las razones por las cuales un escritor procede a publicar un trabajo epistolar. Las razones para redactar un trabajo en formato epistolar por lo general son las siguientes: profundidad psicológica y emocional. El uso de cartas permite explorar los pensamientos internos de los personajes sin tener que recurrir a un narrador externo. Eso ayuda a transmitir sus sentimientos, sus conflictos y el crecimiento personal de manera más directa y sincera. ¿Por qué sincera y por qué directa? Porque proviene precisamente de el remitente de la carta, algo que es clave para una obra tan centrada en las emociones humanas. Conexión con la tradición literaria romántica, eh, que es para muchas personas que escriben trabajos epistolares, lo pueden hacer lo mismo ubicándose en la era actual o contemporánea, nuestra actualidad, pero muchos de estos escritos están ambientados entre el siglo XIX y siglo XX, donde la comunicación, el medio de comunicación principal era precisamente a través de carta, y tal vez en ese sentido la forma epistolar de establecer un trabajo pues va a la par con esas comunicaciones. Pero ¿por qué específicamente la parte 3 es la que figura así en Candy? Pues lo veremos próximamente. Ampliación del universo sin necesidad de nuevos eventos. Esto es que en lugar de crear nuevas tramas de acción o de aventura o simplemente otra nueva experiencia para los protagonistas, pues el formato epistolar va a permitir más enfocarse en las relaciones entre los personajes, sus decisiones pasadas y cómo éstas afectan su presente, lo cual es ideal para cerrar arcos narrativos iniciados décadas atrás. Esto no significa que no vamos como lectores a enterarnos de otras cosas que ocurrieron, pero la parte epistolar se va a centrar más en cómo evolucionan o en los comportamientos o forma de obrar de los personajes a raíz de las acciones, y no se enfoca en la acción de por sí. Ahora voy a ser un poco más específica y opinar en torno a las razones que pudo haber tenido Keiko Nagita para redactar la parte 3 en formato epistolar. Sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando ahora mismo qué relación hay entre el hecho de que Nayita haya escrito la parte 3 de forma epistolar con mi creencia o mi opinión de que el amado de Candy sea Terry. Poco a poco voy llegando a ese punto, ¿bien? Ahora voy con las razones que pudo haber tenido la autora para redactar específicamente la parte 3 de forma epistolar. El epílogo también está escrito de forma epistolar. No obstante, y como se mencionó en el video anterior, un epílogo ocurre luego de un desenlace. Eso significa
que ese encuentro de Candy con su amado tuvo que haber ocurrido en algún momento en o antes de haber finalizado la parte epistolar 3, no como parte del epílogo. Y sobre eso pues también me voy a pronunciar próximamente. Muy bien. Una de las razones por las cuales considero que la autora redactó la parte 3 de este libro de forma epistolar es provocar en el lector una mayor cercanía con los sentimientos de Candy. Que no tengamos que verlo en formato de prosa como en tercera persona, ni nosotros figurarnos cómo debió sentirse Candy, sino que podemos saber cómo se sintió Candy y cómo se sintieron otros personajes. Pero eso me lleva al siguiente punto, porque durante la parte 3 se mantuvo casi hasta el final de esa parte un velo de misterio alrededor del personaje de Albert. No es sino hasta las postrimerías de esa parte 3 que nosotros entonces pudimos descifrar quién era Albert o la identidad de Albert. Sí, pues tenemos un intercambio de cartas de él y Candy en el epílogo, pero en lo que se refiere al contenido de la novela como tal, el área de desarrollo desde la parte 1 hasta la parte 3, en todo ese momento se mantuvo un velo de misterio alrededor de Albert. Por consiguiente, hasta ese momento, no, como lectores nunca pudimos saber, al menos hasta el final de la parte 3, qué acontecía en los pensamientos de Albert o cómo pensaba Albert. ¿Qué pensaba Albert sobre las cosas, los sentimientos de Albert? Pudimos figurar un poco sobre ellos durante el epílogo y tampoco pudimos hacerlo en su totalidad. También esta parte en específico, ya que da comienzo, aunque sea de forma circular, pero esta parte lo que se suscita, por así decirlo, luego de que Candy quedara separada de Terry en el colegio y decidiera ir a los Estados Unidos con la esperanza de reunirse algún día con él. De manera que el modo en el cual ellos iban a sostener comunicación iba a ser por medio de carta. Él estaba en Nueva York, ella estaba en Illinois. De manera que las cartas iban a ser el móvil a través del cual ellos pudieran comunicarse. Y no solamente comunicarse con Terry, sino también comunicarse con otros personajes. Y eso lo pudimos ver a través de la parte 3. Pero ¿por qué destaco el personaje de Terry aquí? Porque no es sino hasta el momento en el que ella comienza a entablar correspondencia con Terry que casualmente la autora decide estructurar esta parte 3 de manera epistolar. De modo que para esta servidora, esa parte 3 puede ser un homenaje a las epístolas como modo de comunicación, ya sea con familiares, ya sea con amigos, pero debido a que el autor hace énfasis precisamente en la parte 3, que es en la que Candy sostiene comunicación con carta con Terry, pues eso pues hace mucho más sostenible la idea de haber estructurado o haber armado esa parte de forma circular. Muchas novelas sentimentales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la época en que transcurre la historia, utilizaban precisamente este formato epistolar. Así que Iconallita mantiene un estilo narrativo coherente con el contexto histórico y cultural de la historia, muy específicamente en esta parte 3, donde sabemos sus sentimientos por Terry. Lo que sabe con respecto a Albert, que es la otra persona, pues que algunos consideran que es el amado de Candy, pues sí, ella pues muestra esa preocupación que tiene por él mientras está cuidando por él, cuidando de él en el Magnolia. No quiero decir que es que Albert no va a estar presente en la parte 3, pero no tenemos forma de accesar sus sentimientos y el despliegue mayor que hace la autora en términos sentimentales en esta parte epistolar 3 es esa correspondencia entre Candy y Terry. Y muchos de ustedes pensarán lo siguiente, pero es que solamente vimos una carta de Terry y fue precisamente al final. Pues esas parte de las dinámicas que vamos descubriendo a través de las cartas de Candy o de otras personas hacia Candy, como lo fue una carta de Annie, que así fue como vinimos a saber como lectores
lo que había causado esa separación de ella y Terry ya en Nueva York. También esta parte sirve para mostrar razones detrás de decisiones cruciales. Por ejemplo, el por qué Candy tomó la decisión de no continuar un vínculo amoroso con Terry. Razones también por las cuales Esther decidió partir a la guerra. Razones por las cuales Archie finalmente se casó con Annie. Razones por las cuales la tía abuela Errol se negaba a ese matrimonio, se oponía al matrimonio. Razones también por las cuales Candy se decidió por el campo de la enfermería. Muchas decisiones bien trascendentales tuvieron lugar también en esta parte 3. También permite a los personajes, muy especialmente a la protagonista, para hacer reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre el amor y el crecimiento. Y esto nos lleva al tema del reencuentro, de que los reencuentros son posibles. A ella le fue posible reencontrarse con Albert en Londres. Y en muchos otros escenarios, todo esto sin saber que Albert sí estuvo pendiente de ella todo el tiempo. Pero con Terry, pues vemos que está ese velo de incertidumbre sobre si iba a lograr reencontrarse con él o no. Y esa parte 3 ayuda al lector a hacerse una idea de cuál de los personajes es el más representativo de la posibilidad de un reencuentro. En mi opinión, es Terry. Tenemos también que esta parte 3 sirve para abrir la puerta para justificar un cierre narrativo. Esto yo lo voy a explicar ahora con el nuevo modelo que no incluí estratégicamente la vez pasada, sino que lo voy a incluir ahora. Y es porque yo considero que... No, considero que es así. La parte epistolar 3 tampoco guarda un orden lineal de cartas. La novela completa no tiene un orden cronológico, pero la parte 3, si la analizamos por separado, tampoco las cartas están ordenadas sucesivamente. También hay determinado orden aquí, pero ¿por qué la autora lo hace de esa manera? Pues eso lo voy a explicar ahora en la siguiente imagen. Pero la autora quiere abrir una puerta para justificar un cierre narrativo. Cierre para ciertos personajes en particular, ¿bien? Pero esto va a apuntar también a mi interpretación de que Terry es el amado. Créame que va a hacer sentido. Y va a abrir la puerta para establecer, como ya indiqué, un orden circular. La diferencia es que en el caso de la parte de epistolar 3, aunque toda la novela mantiene un orden circular, y de hecho el diario de Candy también presenta un orden circular, la parte 3 sí va a establecer un orden circular, pero no como un patrón repetitivo. Simplemente como, tal y como muestro con las ruedas en sentido de manecillas de reloj, pues el fin va a terminar en el inicio. Uh, a ver cómo les pongo. Es como cuando dicen el fin justifica los medios. Pues ese círculo va a dar inicio con el fin o la motivación de Candy, todo el viaje o toda la jornada emocional de Candy hasta llegar nuevamente a esa finalidad, a ese motivo, a ese propósito. Eh, Antes de mostrar la rueda, yo quiero mostrar los posibles la posible logística que pudo haber tenido la autora para clasificar o para organizar las cartas. Las posibles clasificaciones u organización de cartas, según establecido por la autora en esta parte 3, las veo todas presentes. Para ustedes puede que no esté presente ninguna, o tal vez esté una o dos de ellas, pero para mí están presentes todas. Así que por eso es que las pongo como posibles, porque solamente la autora sabe de qué forma con qué criterio o bajo qué contexto las organizó. Pero yo pude visualizar los siguientes 4 elementos, que pudo haber sido por personajes, por temas o experiencias, siguiendo también un orden circular, aunque como les mencioné hace un momento, pues no es siguiendo una repetición, contrario pues al resto de la novela o sea, no es siguiendo un patrón o cadena, pero sí hay un orden circular allí. Y también porque yo veo que esa organización epistolar obedece al viaje emocional o al camino de Candy para cumplir su propósito, según la filosofía japonesa Ikigai, para beneficio de aquellos que no lo saben,
pues tuve la oportunidad de elaborar sobre la filosofía japonesa Ikigai en el video anterior, lo cual no solamente le ayuda a llegar al final del camino o a completar su camino, sino que también le facilitó el reencuentro con el amado, que les voy a mostrar en el próximo modelo, que con toda probabilidad ese amado es Terry. Ante ustedes, una manera gráfica que en mi humilde opinión representa eh, los criterios que pudo haber tomado la autora para organizar u ordenar las cartas en la parte epistolar 3 del modo como lo hizo, y que considero que van a tono con las razones que yo expliqué justo hace unos segundos. Muy bien. En el sentido de las manecillas de reloj, si fuéramos a analizar esto por personajes, sí, porque como se le indicó anteriormente, pues está por pudo haberlo dividido la autora por personajes, lo pudo haber dividido por temas, lo pudo haber dividido por mantener un ciclo, llegar al final del círculo, o pudo haberlo hecho para mostrar de una manera más emocional o más espiritual el asunto de Ikigai o propósito o camino. Pues si lo tomamos desde el punto de vista del orden por personaje, muy bien. Arriba en negro, en el centro, en la parte superior, vemos que dice amado de Candy y Susie Carson. Esto siempre se va a manejar en el sentido de las manecillas de reloj. Por cierto, para aquellos que quieran saberlo, tanto esta gráfica como las anteriores que mantienen el mismo formato, si desean saber cómo fue posible hacerlas, pues fue a través de PowerPoint, escogiendo una forma de rueda, escogiendo también las flechas con el nombre de Chevron, y luego pues se escoge la opción de fragmentar las imágenes para personalizar cada color y cada segmento. Muy bien. En esta ocasión, pues no se está dividiendo en base a los personajes masculinos de mayor influencia en Candy, porque lo que quiero mostrar es el sentido que podemos hallarle a las cartas y cómo eso conduce al amado de Candy también, entre otros asuntos, claro está. Muy bien. Pues esa parte en negro dice amado de Candy, Susie Carson. Bien. ¿Por qué? Porque la parte 3, aunque es epistolar, comienza con un fragmento en prosa donde regresamos a esa actualidad de Candy en las inmediaciones del río Avon, donde reside junto a su amado. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que casualmente, como parte de ese mismo fragmento en prosa, Candy comparte con los lectores, por así decirlo, una carta de ya una adulta joven, Susie Carson, donde le da las gracias a Candy por la influencia que ejerció en ella para que Susie decidiera abrirse paso en el área de la enfermería. Y todo el mundo pregunta, ¿quién rayos es Susie Carson? Pues eso lo sabemos posteriormente. Pero eso se da al mismo tiempo que ella está desde su presente, desde su actualidad, viviendo con su amado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que Candy conoce a los Carson? Justamente antes de iniciar ese viaje de regreso a Estados Unidos desde el Colegio San Pablo, a raíz de la partida de Terry. Bien, así que ya podemos ir ubicando a Terry, no bajo su nombre textualmente, pero sí en ese mismo marco conceptual donde figura el amado de Candy y Susie Carson. Pues luego de eso es que conocemos cómo es que Candy conoce a Susie Carson, y es que al ella quedarse sin medios económicos para salir de Inglaterra, ella entonces se refugia en un carruaje lleno de manzanas que le pertenecía al señor Carson. Así es como llega a la casa de los Carson, se queda un tiempo considerable con ellos, no solo porque el señor Carson y sus hijos, el señor Carson era viudo, se compadecieron de Candy, sino también porque Susie se enfermó.
¿Y qué ocurre? Y después, familia Carson, vocación. Es a través de estos personajes que Candy descubre que su vocación es servirle al prójimo a través del campo de la salud. Cosa que Susie haría posteriormente. Y de ahí que Susie sea la que figura al principio de esa rueda. Muy bien. Eh, si lo analizamos por personajes, como indiqué, ella viaja a los Estados Unidos y lo que le sigue a la familia Carson fueron todas esas personas que ella tuvo la oportunidad de conocer en su viaje como polizón. También ella conoce personas como lo son Franny, Mary Jane, el señor McGregor, una vez ella inicia estudios y prácticas en la enfermería. Esto al mismo tiempo se intercala con el cuidado de un Albert que llegó pues con amnesia, llegó pues doliente, enfermo al hospital, pero esto es parte de esa etapa de enfermera. Pero entonces de los Carson pasamos a los personajes del barco a Estados Unidos, pasamos al personal que ella conoce cuando se hace enfermera y entonces pasamos a los Leigan y sus empleados. Allí es que entonces la autora coloca las cartas relacionadas a la apertura del hotel en Miami y no solamente conocemos el paradero de los hermanos Leigan y de Sarah Leigan, también sabemos de Stuart y de Mary, así como del señor Whitman. Con los Legend también tenemos novedades de los Arley. Y lamentablemente, pues al tener novedades de los Arley, porque una cosa lleva a la otra, pues ahí es que se suscita el deceso de Esther. Eso entonces, aunque Terry ha estado presente, así como Albert, la mención de ambos se ha hecho presente a lo largo de las manecillas de reloj también, esos personajes que he mencionado son los que la autora pues coloca estratégicamente en esas posiciones. Como les indiqué, de los Carlson, pues pasamos a Mary Jane y compañía en la enfermería, los Legan, los Arlen, pero entonces allí es que con el deceso de Esther tenemos la separación de Terry. Luego más adelante, en mis próximos videos, no sé en cuál de las razones, pero en algunos de los videos pues voy a establecer la fuerte relación que hay entre el asunto de Esther y su cajita musical y el curso de la relación de Candy con Terry, porque sí hay una relación. Bueno, ahí es que entonces pues volvemos a los Arley, específicamente a Albert, al Chillani. Ahí entonces se va cerrando el círculo con Annie, que es quien marca el paso inicial en el capítulo 1 de todo el libro. Y ahí, pues poco a poco nos va llevando ya al final de la rueda a personajes que están relacionados a Terry. Tenemos Eleanor, tenemos Susana. ¿Y qué es lo último que tenemos al final de la parte 3? La carta de Terry, donde le está indicando a Candy que sus sentimientos por ella no han cambiado. Y ahí entonces volvemos al círculo donde tenemos al amado de Candy, su presente y esa carta que recibió de la joven practicante Susie Carson. Eso si lo analizamos por personajes. Si lo fuéramos a analizar por tema, sería de la siguiente manera. Al principio, pues lo que da origen para que comience ese movimiento cíclico, pues lo es la partida de Candy de Inglaterra, que lo que tenemos en el área en negro. ¿Por qué? Porque aunque esa parte se inicia con el fragmento de Candy en su adultez, de todas maneras, y estoy aquí buscando las páginas del libro, cuando estoy verificando esa parte, pues ella hace mención de esa partida de Inglaterra. Así que eso no está del todo ausente en ese fragmento inicial, al igual que la carta de Susie Carson. Muy bien. Pues si vamos a dar una continuidad por tema, tenemos entonces que en sentido de las manecillas de reloj, a medida que ella comparte con los Carson, podemos ver el, que ella pues ahí es que desarrolla o descubre su vocación. También y al descubrir su vocación es que ella culmina ese viaje de regreso a los Estados Unidos continentales
y decide poner en práctica esa preparación para poner de manifiesto esa vocación, los estudios en enfermería. Gracias a eso es que está lo suficientemente capacitada como para poder cuidar por completo de Albert cuando llega en calidad de paciente. Una cosa lleva a la otra. Gracias a que ella se formó muy bien y de forma disciplinada, según lo vimos en carta, que ella finalmente adquirió conciencia de la importancia de tomarse el trabajo en serio. Pues no es sino hasta que Candy es toda una enfermera preparada, capacitada, que ella entonces puede asumir el cuidado de Albert. Así que pasamos del tema de la vocación al momento en que ella ya ejerce en propiedad como enfermera y mientras va cuidando de Albert también se va entonces esa especie de cierre con los Leigan y las personas que trabajaron para los Leigan. Y muchas veces muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué cierre con los Leigan? Ellos nunca pagaron por lo que hicieron, etcétera, etcétera. Miren, no siempre eh, no siempre las personas perversas se llevan su merecido en el plano terrenal. Tal vez suene injusto, pero hay personas que reciben su merecido a través de la justicia terrenal, como he mencionado en otros videos, mientras que hay otros que solamente reciben su merecido a través de la justicia divina. Además, los Leigan no se pudieron salir con la suya. Candy al final fue feliz. Eso es lo más que le debe reventar a ellos. A ellos no se les conoció al final del libro ninguna pareja, no se sabe más nada de ellos. Ya, además, esto sirvió, esta etapa, para que la señora Leigan reivindicara públicamente a Candy, eh, teniendo que verse obligada a decir o a comunicar que no habían robado nada. Y también pues le sirve a Candy para ser presentada nuevamente como hija adoptiva de los Arley, pero esta vez de forma ya menos atropellada que aquel instante donde falleció Anthony. Así que se hace ese cierre con los Leigan, al mismo tiempo pues como parte de los Leigan pues se hace ese cierre con respecto a lo que es el señor Whitman, lo que es Stuart, lo que es Mary, bien. Los Leigan inevitablemente nos llevan a los Arley. Y ahí es que viene el asunto de todo lo relacionado con el fallecimiento de Esther, lo cual a su vez pues Neil toma como provecho para chantajear a Candy y querer hacerla casarse con él. Eh, Se suscita la separación de Candy y Terry, que como indiqué hace un momento, pues no parece ir a tono con el deceso de Esther, pero eso pues sí tiene su explicación simbológica, su explicación literaria. Pero eso no se discutirá en este video, será más adelante. Ahí es que de ahí pasamos entonces a ciertos sucesos de los Arley ya como tal, que viene siendo pues la revelación de Albert como el tío abuelo William. ¿Por qué no mencionamos al príncipe de la colina? Porque el asunto de Albert revelándose como el príncipe de la colina no forma parte del contenido del área de desarrollo de la novela, sino del epílogo, lo cual ocurre luego de un desenlace. Y esto es a nivel literario, esto no es una opinión, eso es un dato. Muy bien. Dentro de las cosas o sucesos que se suscitan respecto a los Arley está la boda de Archie y Annie. Y entonces pasamos después a todo lo relacionado con Eleanor, con Susana y con Terry. ¿Y a qué nos lleva eso? A la carta de Terry específicamente, que es con la que cierra. Ese es el último tema que se toca en esa parte epistolar 3. Y si entonces regresamos al inicio del círculo, ¿a qué nos lleva entonces esa carta de Terry? A una vida de Candy con su amado. Bien. Si lo fuéramos a dividir por orden circular, pues el final se convierte a su vez en el punto de partida. Si lo vemos desde el punto de vista de que está organizado siguiendo el camino de Candy, pues ese camino que ella inició tan arduo, que no estuvo exento de obstáculos, no estuvo exento de sufrimiento, de esfuerzo, vemos que al final del camino valió la pena todo cuanto ella aprendió, todo por cuanto ella padeció, ya que le permitió hacer un cierre en cuanto a lo que ella quería hacer con su vida, le permite hacer un cierre con los Leigan que tanto daño le hicieron,
un cierre con el asunto de la muerte, porque el deceso de Esther la hace ponerse de nuevo en contacto con el asunto de las personas que ya no están físicamente. Eso le tuvo que haber hecho recordar a Anthony, eso para ella tuvo que haber sido un cierre también. La partida de Esther, así como la partida de Terry, Terry no ha fallecido, pero también es una especie de despedida. Ella tiene que atravesar esa jornada, ese camino, pero luego de eso ocurre que se revela a Albert, no del modo como Albert hubiera esperado, sino a raíz del chantaje de Neil. Pero todo aparenta llevar eh, aparenta haber una luz al final del túnel, porque contra viento y marea, Archie sí se enamoró genuinamente de Annie. Sé que muchos me dirán lo contrario, pero el anime, el manga, parece que Annie lo forzó. Eso es en otros formatos. En el libro hay evidencia contundente de que Archie sí terminó enamorándose perdidamente de Annie al punto de defender su matrimonio. Muy bien, pues eso ya es algo esperanzador, la boda de Archie y Annie. ¿Y qué tenemos después de la boda de Archie y Annie? El asunto de Eleanor, que está preocupadísima por Terry porque sabe que Candy es la mujer que él ama. Y qué casualidad tan grande que tenemos luego la revelación del fallecimiento de Susana y con ello el final de la parte epistolar 3 de la carta de Terry hacia Candy. Para algunos de ustedes eso significa que hay un cierre entre Candy y Terry, pero la carta no es de Candy hacia Terry, no vemos respuesta de Candy hacia Terry y sí vemos que hay un interés de Terry en reiniciar una relación con Candy. Y si llegamos al final del círculo, ¿qué tenemos? El amado de Candy. Bien. Esto me lleva a pensar que si yo lo veo por cualquiera de esos cuatro caminos o por cualquiera de esas cuatro vertientes, al final los caminos van a conducir, en mi opinión, porque pudiera errar, pudiera estar equivocada, solamente la autora me lo puede decir. Pero en mi opinión, todos los caminos conducen a Terry en este sentido. ¿Ven? Ah, muy bien, en la próxima parte, que ya sería para el video siguiente, la tercera y última parte de mi razón número 4, voy a estar abundando más en lo que viene siendo los recursos literarios de los cuales se vale la autora. Son tantos que yo estoy bien segura que el tiempo no me va a alcanzar para decirlos todos, pero sí voy a hacer énfasis en aquellos que están pues más frecuentes o que la autora muestra con más frecuencia, con más consistencia, porque son muchos, créanme, muchos, muchos, muchos. En eso es que voy a hacer énfasis. Uh, ¿Y por qué tampoco puedo alcanzar a decirlos todos? Porque gran parte de ellos voy a estar elaborando un poco más en mis razones número 3 y 2 respectivamente. Esas razones 3 y 2 pues se van a trabajar muchos de esos recursos o figuras literarias. Pero, como les indiqué, pues el próximo video, pues, que es la última parte de la razón número 4, pues sí voy a señalar varias estrategias, varios mecanismos que utilizó la autora a nivel de estructura o de estilo literario. Si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Y dime lo que piensas en tus comentarios. Les agradezco mucho su apoyo, visitas, reacciones, comentarios, sintonía. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos, les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.